Y seguimos y vamos a comunicarnos a través del satélite con Guillermo Michel, que es el director de aduanas, pero además que está a cargo de la coordinación de un equipo en el Ministerio de Hacienda. Ayer finalmente se anunció la eliminación prácticamente para todos los trabajadores de esa categoría 4 impuesto a las ganancias. ¿Cómo le va? Los saludamos desde Corrientes, Canal 13 Max. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches para ustedes y para la audiencia. ¿A cuántos trabajadores alcanza la medida? Mire, actualmente con el ritmo que van teniendo las paritarias, a fin de año estarían pagando el impuesto 890.000 trabajadores. Con la medida con el proyecto de ley que está llevando más al Senado, pero que tampoco está esperando y está sacando un decreto para que entre en vigencia las medidas a partir de octubre de este año, en el marco de las facultades delegadas que nos da el presupuesto, solo 90.000 trabajadores seguirán pagando el impuesto. Para que se haga una idea, 800.000 van a dejar de pagarlo. En ese total hay cerca de 10.000 correntinos y correntinas, para ser más específico, 9.567, que van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias a partir de octubre. Serían, Michel, trabajadores que percibían hasta el día de hoy poco más de 700.000 pesos y hasta 1.770.000 en brutos, algo así como 1.600.000 pesos de salario neto. Ese sería el porcentaje que ahora recibiría este alivio, ¿no? Exacto, el nuevo mínimo no imponible que plantea el ministro en el proyecto de ley, pero que también está adelantando la medida a través del decreto, es de 15 salarios mínimos vitales y móviles brutos, que son 1.770.000 brutos. Solo va a quedar pagando el impuesto menos del 1% del total de los trabajadores y jubilados. Por eso la potencia de la medida, ¿no? Y por eso fue tan recibida por todos los gremios, pero fundamentalmente por los trabajadores. ¿Esto afecta únicamente a trabajadores del sector privado? ¿También trabajadores de la administración pública, ya sea provincial o nacional, también están incluidos? No, el beneficio es para todos los trabajadores y jubilados, pero sí quedan fuera de este beneficio aquellos trabajadores del Estado que sean de planta política, es decir, nivel de secretario de Estado para arriba. No podemos castigar a un trabajador porque sea público o privado, porque sería una discriminación. Pero sí los que tienen cargo político, secretario de Estado para arriba, no van a tener este beneficio porque justamente es un cargo político, no es una A ver, tarea para simplificar, de alguna manera de planta que hacen. un ministro va a seguir pagando ganancias. No va a tener este beneficio. Es como usted explicaba entonces, se alcanza todo trabajador en relación de dependencia que cobra ese monto. Ahora, hay quienes acompañaban esta medida, pero plantean la cuestión de la oportunidad, si es el momento. Y además, ¿cómo se compensa? ¿Cómo, si esto afecta o no a la recaudación del Estado? ¿Cómo se cubre eso? Mire, me gustaría hablar del momento y me gustaría hablar del momento poniéndolo en perspectiva y hablando de cifras. Este tema del impuesto a las ganancias comenzó a ser una tragedia para los trabajadores en el año 99 con la famosa tablita machinera, no sé si la recuerdan. Sí. La famosa tablita de machinera, el gobierno de la Alianza del 99 hizo crecer exponencialmente la cantidad de trabajadores que pagaron el impuesto, pasó de 100.000 a cerca de 500.000 de un mes para otro. Y eso se fue manteniendo hasta que en el año 2008 se derogó la tablita. Sin embargo, llegamos al 2015 con una cantidad de trabajadores por el crecimiento de la planta y del salario en blanco en Argentina de 1 millón de trabajadores. El gobierno de Macri, el gobierno anterior, prometió eliminar el impuesto, sin embargo, de 1 millón de trabajadores terminando pagando en el 2019 2,5 millones de trabajadores. Bueno, Massa siempre tuvo una política coherente vinculado a que el salario no es ganancia. Por eso impulsó una medida en el año 2021 para que solo lo paguen 700.000 trabajadores, y ahora impulsa este proyecto de ley y lleva adelante la implementación de este decreto para ser consecuente con lo que siempre planteó, con algo que tiene claro, que es que el salario no es ganancia. Así que entiendo lo que plantea la oposición. Ahora creo que ha sido coherente el ministro, nuestro candidato a presidente, con esta política a lo largo de toda su carrera política, ¿no? Retomo la pregunta de Sergio, ¿cómo se compensa esto que el Estado va a dejar de percibir por este tributo? Bueno, me gustaría esto dividirlo en dos planos. Por un lado, nosotros tenemos implementado y está funcionando muy bien lo que es el impuesto país, que es un impuesto que se aplica para la compra de dólares al momento de pagar importaciones y que de alguna manera lo que hace es gravar de manera indirecta el trabajo extranjero, ¿sí?
Cuando uno paga una importación de un producto que viene de China, que viene subsidiado con el trabajo precario, o de Brasil, que viene subsidiado con los fuertes esquemas de subsidio que tiene la industria de Brasil, está importando trabajo de otro país. Bueno, nosotros lo que preferimos es, tal vez, que de alguna manera tenga mayor costo fiscal el trabajo extranjero y darle alivio fiscal al trabajo argentino. Este esfuerzo fiscal que hace el Estado para el año que viene es cerca de 1 billón de pesos. Pero ese billón de pesos se va a volcar de manera directa y masiva al consumo, porque el trabajador que tenga unos pesos más va a poder consumir más, irse tal vez un fin de semana de viaje, va a gastar en blanco, y con eso vamos a recaudar más IVA, más impuestos a los débitos y créditos, va a haber más actividad económica, más empleo, con lo cual el tema del costo fiscal es relativo. Acá lo que hay es un círculo virtuoso que va a haber mayor actividad económica. La última, y le pedimos brevedad, por favor, Michel. ¿Qué pasará con los autónomos y monotributistas? ¿Habrá un anuncio? Sí, el ministro nos pidió una serie de propuestas, las está analizando y para fin de esta semana, a principio de la que viene, las va a anunciar para llegar con medidas de alivio fiscal a los pequeños contribuyentes monotributistas y autónomos. Michel, muchas gracias, muy amable por su tiempo. Por favor, a disposición. Bueno, es el director general de aduanas, pero que ocupa una especie de unidad coordinadora en el marco del Ministerio de Hacienda, la dirección de este organismo, donde forman parte, bueno, distintas áreas. Bueno, explicando el impacto, dijo aproximadamente 10.000 trabajadores en Corrientes que se van a ver beneficiados por la eliminación prácticamente del impuesto a las ganancias a los salarios. Estamos hablando de salarios altos, pero que no alcanza, en el caso del empleo público, al personal con rango de secretario hacia arriba. En ese caso van a seguir pagando y tributando.